El grupo 4 tiene a cargo el documento Impacto ambiental de la cogeneración moderna de biomasa en el sudeste asiático y está conformado por Lina Meneses, Diana Montenegro, Vanessa Ortega, Santiago Perdomo y Joana Ruano. Bien, para comenzar, este estudio se realizó debido a las grandes necesidades de energía eléctrica que comenzó a sufrir el continente asiático para el funcionamiento de sus diferentes fábricas y debido a que el recurso ambiental ya estaba fuertemente afectado. Por tanto, se empieza a estudiar la cogeneración de biomasa, que es una alternativa para la generación de energía eléctrica y calor, que puede ser asimismo utilizado para la calefacción urbana, para los diferentes procesos industriales y demás. Por tanto, las modernas tecnologías de cogeneración de biomasa pueden ayudar a satisfacer las necesidades crecientes de energía y al mismo tiempo ser amigables con el medio ambiente. En este estudio se trabaja una metodología en la que se utiliza primero un programa que estima el cambio en las emisiones a la atmósfera a nivel de proyecto, es decir, en la que se estudian los diferentes desechos producidos por 4 diferentes fábricas, como son las procesadoras de arroz, de palma de aceite, de caña de azúcar y de madera. Y en segunda instancia, un programa que estima el cambio de las emisiones a la atmósfera a nivel nacional y regional, en este caso específicamente de 4 países asiáticos como lo son Tailandia, Filipinas, Indonesia y Malasia. A partir de esto, se logró identificar que el dióxido de carbono aumenta cuando la biomasa era utilizada como fuente de energía en lugar de quemarse al aire libre, lo cual es un punto a favor, ya que al aumentar el contenido de dióxido de carbono disminuye el contenido de óxido de carbono, que es un contaminante mucho más fuerte. Y por otra parte, que cuando este dióxido de carbono era emitido por combustión de la biomasa, no aumentaba la concentración de dióxido de carbono atmosférico, disminuyendo o no generando así tanto impacto en respecto a los gases de efecto invernadero. En la diapositiva número 5, en la tabla se muestra un resumen en cuanto a emisiones eliminadas en los diferentes proyectos. Por ejemplo, en el FSDP 29, que es una planta de cogeneración a leña, utiliza este residuo para el procesamiento de la madera, muestra una disminución del 14% de dióxido de carbono y un 98% de monóxido de carbono. La FSDP 21 es una planta también que utiliza residuos de madera que antes utilizaba combustible fósil, y con este proyecto se logró un 24% en reducción de dióxido de carbono. La FSDP 007, proyecto de central eléctrica que utiliza el bagazo de la caña de azúcar y carbón bitumitoso, donde la energía generada cubre las necesidades del ingenio azucarero, además de reducción de dióxido de carbono del 8 al 9%, emisiones de monóxido de carbono del 50%, óxido de nitrógeno de un 33% y óxido de azufre una reducción de un 16%. La FSDP 34 es una planta de cogeneración de cáscaras de arroz en la cual hay una reducción de al menos un 28% de emisiones al aire. La FSDP 97 es una planta de cogeneración de residuos de aceite de palma en la cual se logra un 40% de reducción de dióxido de carbono, una reducción del 98% en las emisiones de óxido de azufre. Los resultados también indicaron que las emisiones eliminadas representan del 2 al 15% de emisiones nacionales de dióxido de carbono de los combustibles fósiles. Esto dependiendo del país y sobre todo de la estructura de la industria. ¿Qué genera la contaminación? El impacto ambiental que se busca mitigar con el proyecto de la cogeneración de biomasa es el provocado por los gases de efecto invernadero, emisiones contaminantes, emisiones de quema de combustible fósil y emisiones de caldera.
Bueno, los aspectos mencionados anteriormente tienen un impacto muy negativo en el ambiente, ya que son responsables del calentamiento global, el cambio climático, por un aumento en la temperatura media de la Tierra. Estos provocan que haya una reducción en la superficie de glaciares, ya que al elevar la temperatura se eleva el nivel del agua del mar y océanos, y hay inundaciones en las zonas cercanas a estos. Los ecosistemas, por su parte, también se ven afectados, ya que por el cambio climático, los animales y plantas se deben adaptar a una nueva situación. Por la disminución de los recursos hídricos, también se forman las sequías y las zonas fértiles tienen o corren peligro de convertirse en desiertos, afectándose y poniendo en peligro al sector de la agricultura. Por otra parte, la quema de combustibles fósiles también provoca exceso de temperatura, calentamiento global, teniendo como consecuencia el conocido cambio climático. La lluvia ácida causada por la quema de combustibles fósiles causa daños en la vegetación y acelera la contaminación de la tierra y agua. Por otra parte, las emisiones de caldera emiten al aire componentes como dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y monóxidos de carbono. Estos provocan lluvia ácida, calentamiento global y cambio climático. También provocan la muerte prematura de plantas y promueven la formación de ozono. La cogeneración de biomasa es el uso de residuos para producir calor y electricidad. Los avances tecnológicos han hecho que las modernas plantas de cogeneración sean más limpias, más eficientes y bajo ciertas condiciones más rentables en comparación con las redes de servicios públicos y las calderas o generadores de combustibles fósiles. La cogeneración incluye una reducción de las emisiones de la quema o vertido de desechos y residuos de biomasa, y combustibles fósiles y o electricidad. Para cuantificar el cambio en las emisiones contaminantes del aire asociadas con la adopción generalizada de la tecnología moderna de cogeneración por las principales industrias de procesamiento de alimentos y madera en Indonesia, Filipinas, Malasia y Tailandia. Teniendo en cuenta que en algunos proyectos la moderna instalación de cogeneración permite la producción de más energía de la necesaria para operar la planta de procesamiento. En este caso, la electricidad adicional generada se vende a la red pública. Un ejemplo representativo de un aserradero que se benefició enormemente de la tecnología moderna de cogeneración. Esta gerencia informa que la tecnología resolvió su problema de gestión de residuos mientras producía suficiente calor y electricidad para el procesamiento de madera. Los beneficios de la cogeneración se acentúan cuando las agroindustrias no tienen acceso a la utilidad pública y utilizan combustibles fósiles para sus necesidades de calor y energía. Además, la implementación de FSDP34 conduce a una reducción de todos los tipos de emisiones al aire en al menos un 28%. La implementación del FSDP97 conduce a una reducción de todos los tipos de emisiones, incluida una reducción del 40% de CO2. Este proyecto, asociado a la adaptación de tecnologías modernas de cogeneración de la biomasa en el sureste de Asia, trae consigo beneficios ambientales. Al inicio de este artículo habla sobre unos objetivos, los cuales son preservar el medio ambiente, cambio de emisiones a la atmósfera y reducción significativa tanto en los gases de efecto invernadero como en los criterios de emisiones contaminantes. Por lo tanto, después de implementar cualquiera de los dos programas dichos en la metodología de cogeneración de biomasa, trae consigo unos beneficios, los cuales son: disminuye la cantidad de dióxido de carbono, monóxido de carbono, hidrocarburos, óxidos de nitrógenos y sulfatos liberados a la atmósfera. En conclusión de los beneficios, de acuerdo a los resultados, muestran que la adopción generalizada de la cogeneración de biomasa en el sudeste asiático puede reducir significativamente los gases de efecto invernadero, pueden contribuir a una reducción de las emisiones al aire y por lo tanto a una mejora en el bienestar global. Además, se demostró que el costo neto por unidad de energía de esta tecnología es competitivo con el de las tradicionales. Por lo tanto, este estudio indica que las industrias agrícolas y madereras en este sudeste asiático deberían ser alentadas a considerar la adopción de esta tecnología, ya que aporta beneficios al medio ambiente.